para el desarrollo de proyectos o para la formulación de proyectos de vinculación. Es muy importante para la coordinación de vinculación con la sociedad poder arrancar justamente con este tipo de eventos que lo que permite o lo que tiene como objetivo es poder fortalecer justamente las capacidades de nuestros docentes en la Universidad Nacional de Loja para que puedan eh, tener la posibilidad de plantear proyectos de vinculación con la sociedad y no solamente proyectos de vinculación, sino proyectos a todo nivel, ¿no? Utilizando esta metodología de marco lógico. Gracias también al Departamento de Planificación de nuestra universidad, que con ellos hemos trabajado en conjunto para poder el día de hoy ofrecer este taller a toda la comunidad universitaria. Quiero un poco hablar acerca de qué es primero vinculación con la sociedad, de qué se trata el tema de vinculación con la sociedad, ¿no? Tomando en consideración que es una función sustantiva que de alguna u otra manera ha estado un poco relegada dentro de la Universidad Nacional de Loja por mucho tiempo y que no se le ha tomado mucho empeño, llamémosle así. Y no solamente en la Universidad Nacional, sino que ha sido una problemática, pienso yo, de muchas universidades a nivel del Ecuador. Inclusive en algunas conversaciones que se tuvo con los evaluadores, por ejemplo, que llegaron en diciembre y luego llegaron para evaluar las carreras de odontología y medicina, conversábamos justamente del hecho de que son problemáticas comunes en algunas universidades del país. Pero el nuevo reglamento de régimen académico le da bastante impulso a la función sustantiva de vinculación. Por lo general, en la universidad siempre hemos hablado de docencia y de investigación, pero la vinculación no ha tomado ese auge que necesita, ¿ya? Es por eso que han habido muchos inconvenientes, problemas, inclusive al momento de presentar proyectos, tal vez no se ha entendido bien de qué se trata en sí el tema de vinculación. Y claro, algunos se han sentido de alguna manera frustrados porque han tratado de presentar algunas ideas y no han podido desarrollarlas, ¿ah? No han podido ejecutarlas. Y otros, en cambio, pues han ejecutado acciones de vinculación con la sociedad, eh, pero sin ninguna formalización. Es decir, tratando de hacer el trabajo en cada una de las carreras, de tener esas iniciativas a lo mejor individuales que de alguna u otra manera son muy buenas, ¿no? Para poder poner en la palestra el nombre de cada una de sus carreras, pero que no han tenido esa formalización. Sin embargo, lo han estado desarrollando, ¿sí? De hecho, hay algunas carreras en la misma universidad que tienen proyectos donde los involucran, por ejemplo, a estudiantes y que han estado trabajando, inclusive tienen hasta algunos resultados, pero lastimosamente no han sido formalizados. Y al no haber sido formalizados, eso legalmente, digamos, no nos sirve para temas de evaluación. Entonces, un poco yo voy a hablar en estos minutos acerca de, voy a hablar en estos minutos acerca de cuál es la función actualmente de vinculación con la sociedad y cómo estamos trabajando para que ustedes también conozcan y nos colaboren en el trabajo que se tiene que desarrollar. La universidad, como ustedes saben, tiene tres funciones sustantivas fundamentales, ¿no? Dejando a un lado, obviamente, la parte de gestión, que no le estoy colocando yo aquí, sino que me estoy basando en la docencia, en la investigación y en la vinculación con la sociedad, que se denomina. En este sentido, si ustedes se fijan en el gráfico que he planteado, la sociedad de la que nosotros hablamos, ya son básicamente, que está en la parte inferior al gráfico, son básicamente todas las personas, ¿no?
que son de alguna manera externas a la universidad. Esa es toda la sociedad. Hablamos de empresas, hablamos de grupos vulnerables, hablamos de comunidades en general, hablamos de toda una sociedad, ¿ya? Y algo fundamental del tema de vinculación es que la función sustantiva como tal recoge todas esas necesidades de la sociedad, ¿ya? ¿Para qué? Para poder a su vez llevarlas a la parte de docencia y llevarlas a la parte de investigación, ¿sí? Por ejemplo, la sociedad tiene necesidad, por ejemplo, de conocimiento, pero va a depender de la zona, de la situación en donde esté, va a depender justamente de la situación geográfica donde se encuentre y de las necesidades de esa zona, para que, por ejemplo, la universidad, en base a esas necesidades sociales, pueda ofertar, por ejemplo, programas de pregrado o inclusive programas de posgrado, pero es justamente en base a las necesidades sociales. Yo no puedo estar disparado, por así decirlo, de estas necesidades sociales, porque yo no puedo ofrecer, por ejemplo, una carrera, voy a poner un ejemplo, no puedo ofrecer a lo mejor una carrera de mecatrónica en esta región si a lo mejor no tengo esa necesidad social, ¿ya? Si a lo mejor no tengo en esta zona posiblemente industria que haga eso. Entonces, de alguna u otra manera tengo que tener también pertinencia, ¿ya? De lo que estoy ofertando. Entonces, en base a esa necesidad, docencia, en base a esa necesidad recogida a través de vinculación, docencia puede ofertar programas de pregrado y puede ofertar programas de posgrado también. Entonces, ahí hay un vínculo directo o hay una articulación directa entre docencia y vinculación, ¿ya? Del otro lado, en cambio, perdón, en este mismo lado del gráfico, al lado izquierdo, si yo hablo de necesidades de conocimiento que a la final se van a convertir en programas de pregrado y en programas de posgrado, yo hablo de que esos profesionales que salen de esos programas, ya que se brinda en la universidad, son profesionales que van a salir a la sociedad también, ya, y que van a dar su contingente o van a poner el conocimiento adquirido en la universidad hacia el beneficio de la sociedad y sobre todo para el desarrollo social y económico, ¿no? Que se tiene. Entonces, esto es prácticamente una línea en doble vía, ¿no? En una flecha en doble vía, llamémosle así. Del lado derecho, en cambio, cuando nosotros hablamos de la vinculación y hablamos también de la investigación, todas estas funciones sustantivas tienen en algún lado una parte donde las une, ¿ya? ¿Cuál es la unión en la parte de vinculación con investigación? Resulta que de las necesidades justamente sociales, existen problemas en esta sociedad que es pertinente que las universidades puedan identificar esa problemática y puedan a lo mejor solucionar esos problemas de la sociedad planteando proyectos de investigación. Es decir, proyectos cuyos resultados de investigación puedan servir o puedan satisfacer esas necesidades sociales. Por eso es que yo tengo aquí una flecha en el sentido de abajo hacia arriba, donde me habla de que la sociedad necesita solución de problemas. Y esa solución de problemas pueden ser acogidas a través del planteamiento de proyectos de investigación, ¿ya? Y al contrario, es decir, ya una vez cuando yo desarrollo los proyectos de investigación y obtengo resultados de esos proyectos de investigación, no le sirve de nada a la universidad guardarse esos resultados. Entonces viene una etapa que se denomina la divulgación de esos resultados. O ni siquiera la divulgación ya de los resultados finales, sino puedo yo tener ya la divulgación de resultados parciales de las investigaciones. ¿Y a dónde se van esos resultados parciales o esos resultados finales? Esos resultados regresan nuevamente
a la sociedad o deben regresar nuevamente a la sociedad. ¿A través de qué? A través de la función sustantiva de vinculación. Por eso es que cuando, por ejemplo, los evaluadores de las universidades o en algún momento los evaluadores de las carreras eh, piden información a cada una de las carreras, siempre les preguntan sobre los proyectos de investigación y les dicen, ¿cuántos proyectos de investigación? Las típicas preguntas de los evaluadores dicen, ¿cuántos proyectos de investigación tiene aprobado la carrera? Esa es la primera pregunta que hace. Después preguntan, ¿cuántos docentes y cuántos estudiantes participan en esos proyectos de investigación? Luego preguntan, ¿cuántos de estos proyectos de investigación han derivado en proyectos de vinculación? Y ahí es donde genera una gran incógnita al momento de generar esta interrogante. Entonces, los evaluadores son claros y dicen, ¿cuántos proyectos de los resultados de investigación que se han tenido, cuántos proyectos de vinculación se han generado? Entonces, eso quiere decir que hay una vía directa. Y eso justamente es lo que yo también quiero recalcar en este tema, es que muchos resultados de investigaciones pueden tranquilamente convertirse en proyectos de vinculación. Es más, deberían convertirse en proyectos de vinculación. Y asimismo, en cambio, al revés, ¿no? Lo contrario. ¿Cuántos proyectos de vinculación tiene la carrera? Te preguntan los evaluadores. Y después de eso te preguntan, ¿y y qué resultados de esos proyectos de vinculación han generado proyectos de investigación? Entonces, son dos preguntas que siempre la hacen. Es decir, que si de resultados de investigación has planteado proyectos de vinculación y al revés, si de resultados de vinculación se ha podido plantear proyectos de investigación. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, compañeros, cuando nosotros comencemos este taller y podamos ir aplicando el conocimiento de este taller en la formulación de los proyectos de vinculación. ¿Sí? Entonces, para culminar esta parte del gráfico al lado derecho, si yo hablo de que tengo ejecutando proyectos de investigación en mi carrera, entonces esos resultados que yo obtengo de la investigación de alguna manera deben ser divulgados a la sociedad. No me sirve de nada a mí hacer una divulgación de resultados de investigación en el aula magna número 1 de la facultad jurídica para los estudiantes de la facultad o para los estudiantes de la carrera X y para los docentes de la carrera X. ¿Ya? No quiero decir que eso no sea divulgación. Está bien, se está divulgando un conocimiento, pero yo tengo que ir más allá. Tengo que divulgar a toda la sociedad, tengo que divulgar a toda la sociedad que pueda, es decir, a todos los actores sociales que les pueda interesar mis resultados de los proyectos de vinculación, de los proyectos de investigación, perdón. Y esa divulgación, el hecho de yo hacer la divulgación hacia esos sectores de la sociedad que les interesa, yo ya estoy vinculando la universidad con la sociedad, ¿sí? Simplemente con el hecho de poder divulgar los resultados de la investigación. Este año, el señor rector de la universidad ha manifestado que debe ser un año en donde las funciones sustantivas puedan articularse. Y creo que esa es la parte fundamental de esto, ¿no? Hemos conversado mucho con la función de docencia, con quien dirige la función de docencia y con quien dirige la función de investigación. Y hemos trabajado bien, ¿no? Hemos realizado ya algunos documentos, hemos trabajado inclusive en algunos insumos para la misma universidad. Hemos estado trabajando conjuntamente con una comisión del órgano colegiado superior en en el reglamento de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja y hemos trabajado bien. Eso quiere decir que las funciones sustantivas desde sus cabezas, en primer lugar, se están
digamos, comprendiendo, ¿no? Para poder llegar a esa verdadera articulación que se necesita. Y claro, hemos conversado con ellos para decir, a ver, ¿en qué parte nos unimos? Tanto docencia con investigación, tanto vinculación con docencia, tanto vinculación con investigación, ¿en qué parte nos unimos? Y es justamente lo que quiero mostrarles en el gráfico. Por ejemplo, la vinculación con la docencia. ¿Dónde llega esa unión de ambas funciones sustantivas? Justamente llega en el tema de las prácticas preprofesionales que se denominan, ¿ya? Y esas prácticas preprofesionales tienen justamente el objetivo de poder llevar a la práctica el conocimiento que adquiere un estudiante en la docencia, llevar ese conocimiento hacia la sociedad. Por eso justamente tiene ese vínculo, las prácticas preprofesionales, que, bueno, un poco más adelante voy a mencionar esta parte de aquí que es importante, ¿no? ¿Cómo se une investigación con vinculación? A través de los resultados de investigación, lo que yo decía hace un momento, tanto los resultados de investigación, convertirlos en proyectos de vinculación, como los proyectos o los resultados de proyectos de vinculación, convertirlos también en proyectos de investigación. ¿Y cómo se unen, en cambio, la docencia con la investigación? Justamente la unión entre la docencia y la investigación implica mejorar la enseñanza, aprendizaje en el alma mater. Es decir, no se puede concebir ninguna de estas tres funciones sustantivas separadas, peor aún docencia e investigación. Un docente, cuando hace investigación, está actualizado en sus conocimientos y eso sirve para poder fortalecer las capacidades del mismo docente como investigador y sirve también para poder trasladar esos conocimientos al estudiante a través de la docencia. Entonces, mejora la enseñanza. Eso, digamos, como para poner en contexto de lo que vamos a hablar de manera general en temas de vinculación con la sociedad. Bien, este material ustedes se les hizo llegar a su correo electrónico. Lo tienen ustedes para que lo puedan ir revisando, para que lo puedan ir chequeando luego y puedan ir sacando sus propias conclusiones. Lo que se ha establecido aquí es una parte de la normativa legal, para que ustedes tomen en cuenta, lean justamente esta normativa desde la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el Reglamento de Régimen Académico General, para que ustedes sepan cuál nomás o qué es o cuál es el ámbito en sí de la vinculación con la sociedad, ¿ya? No me voy a pasar el tiempo en el taller indicando cada uno de los articulados. Creo que ya eso lo podemos cada uno de nosotros leer. Pero sí quiero a lo mejor centrarme en alguno de ellos, que es importante, ¿ya? O que son importantes para que ustedes lo puedan entender. Por ejemplo, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Ese artículo 88, ese artículo 88, si me... Ya, a ver, alguien tenía por ahí el micrófono abierto, creo, y se escuchaba algún ruido de fondo. Les decía, ese artículo 88 habla acerca de servicios a la comunidad. Y cuando se habla de vinculación con la sociedad, se habla de servicios a la comunidad, obviamente, ¿ya? ¿Qué dice el artículo 88? Para cumplir, dice, con la obligatoriedad de los servicios a la comunidad, se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de la población. Se propenderá, dice la palabra. Es decir, se inclinará. No necesariamente tiene que ser dirigido hacia ese sector, pero si lo puede ser, no hay ningún problema, mucho mejor, ¿no? Por eso dice aquí, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros de atención gratuita. Por ejemplo, tenemos un consultorio jurídico.
que es un centro de atención gratuita, ¿ya? Y podemos tener a lo mejor muchos centros más de atención gratuita en la universidad. Eso es un servicio a la comunidad y eso es justamente parte de la vinculación que debe hacer la universidad con la sociedad, ¿sí? El artículo 107 habla un poco acerca de la pertinencia y esto es muy importante mencionarlo porque la pertinencia justamente se relaciona con el quehacer universitario. Es decir, cuán pertinente son, por ejemplo, las carreras que brinda la universidad para el desenvolvimiento o para el desarrollo social y económico de un sector de la población. ¿Cuán pertinente es? Por eso es que cuando nosotros elaboramos, por ejemplo, cuando elaboramos los rediseños de las carreras o los diseños de carrera, nos piden un estudio de pertinencia y es justamente para poder garantizar que la carrera que yo estoy proponiendo es pertinente en el sector o en la zona, ¿no? Entonces, esto también hay que considerarlo, ¿sí? Bien, hay otro articulado importante en la Ley Orgánica de Educación Superior, que es el artículo 125, que habla acerca de los programas y cursos de vinculación con la sociedad. Y hago un poco de énfasis aquí porque eh, pueden existir a lo mejor alguna equivocación, si cabe el término, cuando se lee este tema y cuando se lee los artículos de educación continua o de formación continua, que lo dice el reglamento del régimen académico. El artículo 125 de la Ley Orgánica de Educación Superior habla de programas y cursos de vinculación con la sociedad. ¿Eso qué significa? Que sí se podrían generar cursos denominados de vinculación con la sociedad. Ya les voy a explicar un poco más adelante a qué me refiero con esto, ¿ya? El artículo 125 dice, las instituciones de educación superior realizarán, dice, programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. Habla de que guiados por el personal académico. Es decir, no puede involucrarse ningún otro actor más ahí. Tiene que ser exclusivamente el personal académico, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que yo puedo establecer tranquilamente como un proyecto de vinculación un curso o un fortalecimiento de capacidades a un sector X de la sociedad, ¿ya? Y poderlo establecer como un proyecto posiblemente de vinculación con la sociedad, que no tiene que ver, compañeros, y ahí sí, para no confundirnos, que no tiene que ver con un curso, un taller de educación continua, que eso es diferente, porque la educación continua tiene otra connotación. La educación continua la puede o no dar el personal académico de la misma universidad. La educación continua yo la podría, por ejemplo, contratar tranquilamente a un expositor, podría contratar a un experto en una temática puntual y podría a lo mejor dar un taller o podría dar un curso sobre esa temática, pero no necesariamente debe ser el personal académico de la misma universidad. Pero asimismo, en educación continua, sí podría también tener personal académico de la universidad dando a lo mejor un curso, un taller o conferencias al respecto, ¿sí? Entonces, eso un poco para poder aclarar, ¿sí? El reglamento, en cambio, del régimen académico, eh, en su artículo cuarto, habla ya acerca de las funciones sustantivas, ¿no es cierto? Ya está hablando acerca de las funciones sustantivas y una de ellas es vinculación, que es lo que justamente estaba mencionando en el gráfico inicial y que bueno, no me voy a enfocar mucho leyendo lo que dice la presentación, sino más bien algunas cosas que he subrayado o que he puesto con negritas ahí. Por ejemplo, en el segundo párrafo de la vinculación, ¿qué es lo que dice? La vinculación se desarrollará mediante un conjunto de planes, programas, proyectos e iniciativas, dice, de interés público
planificadas, ejecutadas, monitoreadas y evaluadas de manera sistemática por la institución de educación superior. ¿Eso qué significa? Que debemos generar un proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación también de los proyectos que se van realizando. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué proyectos o qué estaría dentro de estos planes, programas o proyectos de vinculación? Estarían, por ejemplo, temas de servicios comunitarios que se hagan. Estarían, por ejemplo, prestación de servicios especializados o también llamados consultorías, ¿ya? La universidad puede prestar servicios especializados a una empresa posiblemente, o podría participar en programas o en concursos de consultoría y podría a lo mejor participar también en estas licitaciones de proyectos. Y eso básicamente es un tema de vinculación con la sociedad, ¿ya? También está el tema de educación continua, que lo mencionaba, que justamente es algo con lo que estamos ya arrancando en la Universidad Nacional de Loja. Si ustedes se fijaron en la publicidad del evento, les llegó ya desde un correo de educación continua en la universidad. Estamos haciendo bastantes esfuerzos con el equipo humano, con el talento humano que nos acompaña en vinculación para poder generar ya esos espacios también que puedan permitir ese fortalecimiento de capacidades que necesita la sociedad. Y este justamente es un evento que nace desde educación continua, ¿no? La parte de gestión de redes también es algo muy importante, el relacionarse con otras instituciones, el relacionarse entre grupos de investigación, el relacionarse entre grupos de vinculación de otras universidades es muy importante y forma parte de la vinculación. El tema de cooperación y desarrollo también, ¿no? Cooperación y desarrollo, cuando se habla de cooperar con otras instituciones o se habla de la misma cooperación internacional, también es un tema de vinculación entre otras instituciones de educación superior a nivel internacional también son temas de vinculación. La parte de la difusión y distribución del saber tiene que ver con la divulgación del conocimiento también, es decir, el poder difundir el conocimiento que se genera desde la Universidad Nacional de Loja hacia la sociedad, ¿no? Todo esto que permita, dice, la democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social. Es decir, todos los dominios que se denominan, los dominios académicos que tiene la universidad, tiene que ponerlos al servicio de la sociedad. Esa es la parte fundamental. Entonces, si yo soy, por ejemplo, la carrera de Derecho, entonces tengo definido claramente cuáles son mis dominios académicos. Esos dominios académicos que yo tengo, ya los pongo al servicio de la sociedad. Eso es lo que me está pidiendo la reglamentación, ¿sí? Bien. Luego, pues hay otros articulados más donde mencionan la articulación en temas de docencia. Por ejemplo, aquí en el último párrafo habla de dónde se articula el tema de docencia con la vinculación. Luego, la articulación que existe con la parte de investigación, por ejemplo, que es lo que mencioné en el gráfico inicial. Y bueno, no lo voy a repetir acá, sino que ustedes van a tener esa posibilidad de irlo revisando, ¿no? A la normativa. Y llegamos al título 5, por ejemplo, del reglamento de régimen académico, donde en ese título 5, en el artículo 50, ya me habla puntualmente del tema de vinculación con la sociedad, ¿ya? Y me habla también el artículo 51 ya de la pertinencia de la vinculación con la sociedad, ¿ya? Entonces, me voy a permitir leer esta primera parte de aquí nada más. El artículo 50 dice: la vinculación con la sociedad hace referencia nuevamente a la planificación, ejecución y difusión de actividades que garanticen, dice, la participación efectiva en la sociedad y responsabilidad social de las instituciones del sistema de educación superior. Es decir, es nuestra responsabilidad como universidad dar a conocer a la sociedad lo que se hace.
con el fin, dice, de contribuir a la solución de necesidades. ¿Recuerdan el gráfico inicial? Hablábamos justamente de necesidades, eso es, con el fin de contribuir a la solución de necesidades y problemáticas del entorno desde el ámbito académico e investigativo. ¿Ya? Justamente las funciones sustantivas de las que hablábamos, docencia e investigación. La vinculación con la sociedad deberá articularse al resto de funciones sustantivas, ¿no? Relacionado con oferta académica, dominios académicos e investigación, formación y extensión, dice, de las instituciones de educación superior en cumplimiento del principio de pertinencia. ¿Ya? Lo que mencionaba yo también con el gráfico al principio de la exposición. ¿Ya? En el marco del desarrollo de investigación científica de las instituciones de educación superior, se considerará, dice, como vinculación con la sociedad a las actividades, ahí está lo que mencionábamos hace un rato, de divulgación científica, aportes a la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional, y a la transferencia de los conocimientos y tecnología. Entonces, compañeros, si nosotros vamos a trabajar en algún evento de divulgación de resultados de investigación, eso es un tema de vinculación. Justamente si ustedes se fijan en la planificación institucional, este año, por ejemplo, ya no salió una planificación solo de la función de docencia. Si se fijan en la página institucional y pueden descargarse ustedes la planificación, van a darse cuenta que en la planificación ya asoman las 3 funciones sustantivas. Asoma ya investigación y asoma también vinculación. Y existen actividades que están ahí planificadas para el desarrollo. ¿Ya? Y justamente dentro de esas actividades había una que la habíamos conversado con la Dirección de Investigación, que es el tema de la divulgación de los resultados de investigación, que estaba planificado para hacerlo en junio o julio de este año. Pero bueno, debido a la crisis sanitaria que se vive, posiblemente haya que mover un poco esas fechas. Pero ya nos hemos puesto de acuerdo con la función de investigación, es decir, hasta dónde llega investigación y desde dónde empieza vinculación. Igual, hasta dónde llega docencia y dónde empieza vinculación, porque esa es la parte fundamental para entender cada una de las funciones sustantivas. Y aquí que nos acompañan la mayoría de gestores de las carreras y directores de carreras de la universidad, esto es algo de tenerlo sumamente claro nosotros como gestores o como directores de carrera, porque eso es parte del quehacer, eso es parte de la función que nosotros tenemos o que pueden tener ustedes como directores o gestores de cada una de las carreras. ¿Ya? La siguiente presentación tiene que ver con temas de la planificación de la vinculación. Y esto voy a enfatizar un poco aquí porque esto tiene que ver bastante con las líneas operativas, se llama. El reglamento de régimen académico les dice a las universidades que tienen que tener ciertas líneas operativas para que puedan trabajar, ¿no?, en vinculación con la sociedad. Y plantea aquí ciertas líneas operativas a las universidades. Por ejemplo, dice, las universidades deberían trabajar en la línea operativa de educación continua. Deberían trabajar en la línea operativa de prácticas preprofesionales. Deberían trabajar en proyectos y servicios especializados. Deberían trabajar en investigación, lo pone como parte de vinculación. ¿Ya? En divulgación y resultados de aplicación de conocimiento científico, dice. En ejecución de proyectos de innovación y en ejecución de proyectos de servicios comunitarios o sociales. Esto ya lo establece el reglamento. ¿Ya? La universidad, cada una de las universidades, tiene que acoger esto y adaptarlo, obviamente, a su propia normativa. Y en su normativa decir cuáles van a ser las líneas operativas en sí de vinculación. Entonces, en este sentido, ya hemos tenido ya algunas reuniones con el señor rector de la universidad y la señora vicerrectora y las funciones sustantivas, donde ya nos hemos puesto de acuerdo
¿cuáles serían las líneas operativas con las que trabaje vinculación? Y claro, una de ellas va a ser educación continua, ¿no? No lo he puesto aquí porque esto es la reglamentación general, pero lo otro, en cambio, es parte de la normativa interna. Entonces, ¿en qué va a trabajar vinculación de ahora en adelante de acuerdo a las líneas operativas? Va a trabajar en educación continua, va a trabajar en prácticas preprofesionales, va a trabajar en proyectos y servicios especializados y de consultoría, así se va a llamar, va a trabajar en la divulgación de los resultados de investigación o de conocimiento científico y va a trabajar en la ejecución de proyectos de interés social, así le vamos a llamar. Son 5 líneas operativas con las que vamos a trabajar. ¿Con qué líneas operativas estamos arrancando en este momento? Estamos arrancando con proyectos de vinculación o proyectos, más bien dicho, de interés social, que vendría a ser la línea operativa, y estamos arrancando con educación continua, ¿ya? Prácticas preprofesionales, ya hicimos un adelanto con un instructivo, o bueno, con unas directrices, perdón, que se trabajó desde las funciones sustantivas y que se hizo conocer a nivel institucional, y ya se hizo un trabajo ahí previo de prácticas preprofesionales. Y hemos hecho otro trabajo más en el reglamento de régimen académico de la UNL, que lo está trabajando el OCS, que ya lo mencioné también hace un momento. Y poco a poco vamos saliendo con el resto de líneas operativas. Proyectos de servicios especializados y consultoría, también hay una línea que la universidad está trabajando. De hecho, en el último año, la universidad ha concursado en algunos proyectos y me parece que ha ganado, si mal no recuerdo, en unos 2 o 3 proyectos que se están ejecutando actualmente y tiene que ver con temas de consultoría también. Entonces, todo eso es parte de vinculación, compañeros. Eso quería comentarles desde este espacio, ¿ya? Aquí están ya un poco detallado el tema de de algunas de las líneas operativas, no están aquí de todas porque el reglamento de régimen académico deja abierto también para que las universidades puedan escoger qué líneas operativas van a trabajar, pero aquí pone información el reglamento, digamos, de las que no son negociables, es decir, de ley tiene que tener la universidad, que es prácticas preprofesionales, que justamente aquí están descritas, en donde ya posiblemente tendremos la oportunidad de conversar con cada uno de los gestores o con quienes estén encargados de esta línea operativa en las carreras y poder conversar sobre la diferencia entre las prácticas laborales, por ejemplo, y las prácticas de servicio comunitario, que creo que me alcanza todavía el tiempo, si tengo unos minutos más, podría rápidamente explicar para que lo puedan entender. ¿Por qué es importante, compañeros, tener proyectos de vinculación en cada una de las carreras? Nuestro objetivo en este taller es que por lo menos cada una de las carreras pueda plantear, digo por lo menos, pueda plantear un proyecto de vinculación por cada carrera. Y claro, nosotros como la coordinación de vinculación nos comprometemos a poder revisar y dar las pertinencias de los proyectos, ¿no? Por eso es el tema de poder trabajar este taller en conjunto, ¿ya? Hay algo que hay que entender bien y yo decía, ¿por qué la importancia de los proyectos de vinculación? Al momento de yo tener proyectos de vinculación en cada una de las carreras, yo puedo también cubrir las horas que se encuentran en los currículos de cada una de las carreras que tienen relación a las horas de servicio comunitario que se denomina, o también las denominan horas de vinculación. Entonces, actualmente en los nuevos rediseños es claro y ustedes tienen clara, digamos, la idea de que existen, por ejemplo, horas que los estudiantes deben cubrir en prácticas laborales, que son las horas que el estudiante hace en una empresa, en un negocio, en una institución pública, privada, y que detrás de eso deben existir convenios o cartas compromiso para que los estudiantes puedan hacer esas prácticas laborales, que en los nuevos rediseños me parece que son 240 horas. Y en cambio están las otras horas
que son las horas de servicio comunitario o son las horas de vinculación que se le denomina, ¿ya? Que es prácticamente las horas en donde los estudiantes deberían cubrirlas a través del trabajo que se desarrolla en proyectos de vinculación. Por eso es importante también tener proyectos de vinculación. No es que a mí se me ocurre y la universidad debe tener proyectos para servir a la sociedad o algo por el estilo. No, es un deber también de cada una de las carreras, inclusive para poder solventar esas horas de servicio comunitario que se llaman prácticas en sí de servicio comunitario, ¿ya? Pero tanto las prácticas laborales como las de servicio comunitario, ambas son prácticas preprofesionales, así las denomina la reglamentación, ¿ya? Bien, y bueno, aquí tienen un poco más de articulados que ustedes pueden ir revisando y que en algún momento, si cabe la posibilidad y sus gestores académicos lo permiten, podemos conversar con cada una de las carreras en sus facultades para ir aclarando a lo mejor estas situaciones, ¿no? Y también podemos generar las reuniones con coordinación de docencia también para ir articulando los criterios. La otra línea operativa que no es negociable, digamos, en el reglamento, el régimen académico, es el tema de formación continua, que es justamente lo que estamos haciendo ahora y es lo que la universidad ahora comienza a emprender. Entonces, cualquier evento, compañeros, esto es algo importante. Yo sé y entiendo muy bien que desde la parte de las gestorías o direcciones de carrera, muchas personas quieran o realizan, por ejemplo, esfuerzos, yo le llamo esfuerzos individualizados, ¿no? O esfuerzos individuales por salir a la palestra y mencionar y decir, la carrera XYZ está organizando tal evento, la carrera ABC está organizando este otro evento, el departamento tal está organizando el otro evento. Cuando la idea fundamental sería no tanto visibilizar las carreras, sino visibilizarla a la universidad. Entonces, la manera de visibilizar a la universidad es a través de educación continua. Entonces, si es que hay, digamos, alguna iniciativa de ustedes con la formulación de algún proyecto o la formulación, perdón, de algún evento de educación continua, estamos prestos para poder ayudarles. Justamente esta semana empezamos con algo también con la carrera de Derecho, que estamos trabajando también o hemos trabajado en unas conferencias que se van a dar y el día de hoy a las 6 de la tarde también empieza un webinar con el doctor César Montaño, rector de la Universidad eh, Simón Bolívar, Andina Simón Bolívar. Entonces, son ya actividades que se van dando a conocer justamente de educación continua y que para todo esto existe ya formatos y guías metodológicas que se les había hecho llegar en su momento a los decanos y los decanos a su vez habían hecho llegar también a los gestores y directores de carrera. Pero si no es así, pueden ustedes dirigirse a la página de la universidad, a la pestaña que dice vinculación, y ahí en la pestaña de vinculación hay una opción que dice formatos. Y ahí en la opción de formatos van a encontrar la parte que les estoy mencionando, los formatos tanto para formular un proyecto de vinculación como los formatos para formular eventos de educación continua. Bien, y la última parte que menciona el reglamento en la parte de vinculación es el tema de redes académicas, que bueno, hay que irlo trabajando poco a poco, no es, digamos, en sí una línea operativa que esté constando dentro de la reglamentación, pero sí menciona el reglamento de régimen académico que las universidades, para fortalecer las capacidades y hacer esa relación con otras instituciones, se necesita de la conformación de redes académicas, ¿no? Que eso es fundamental y tendremos que trabajar también en normativas y reglamentaciones internas para ello, ¿no? Para llegar a ello. Bien, eso, compañeros, desde esta primera parte, ¿no? Yo creo que tenemos el espacio en toda la semana para ir trabajando, ir solventando algunas inquietudes que ustedes tengan. La coordinación de vinculación con la sociedad, estamos
prestos para poder colaborar, para brindarles el apoyo necesario. Este ya es un primer taller justamente para poder brindar ese apoyo a cada una de las carreras y que una vez terminado este taller podamos tener todos un proyecto de vinculación formulado y en proceso ya de revisión. Por eso es que, bueno, en la formulación justamente de este evento, hablábamos de que esta es una primera fase síncrona que empieza hoy hasta el día viernes y luego tenemos una fase asíncrona donde ustedes tendrían que trabajar en esta formulación de estos proyectos de vinculación hasta aproximadamente el 15 de junio para poder ya comenzar a presentarlos y obviamente nosotros comenzar a revisar lo que ustedes han presentado para irle dando la formalidad del caso y ustedes puedan ejecutar. Yo sé que los tiempos en este momento son complicados justamente por la emergencia sanitaria, pero hay algunas ideas importantes de proyectos que se podrían trabajar ahora mismo en esta situación, que inclusive podría generarse una primera etapa de proyectos en esta situación que vivimos actualmente, pero que sí hay cómo hacerlo. Eso es importante, ¿no? Saber que sí hay cómo hacer. Hay algunos compañeros en carreras que están, por ejemplo, proponiendo temas de fortalecimiento de capacidades, que también tienen que ver con temas de vinculación. Y creo que lo importante es ir abriendo un poco el pensamiento a las ideas de qué es lo que podríamos generar desde cada una de las carreras. Bien, muchas gracias compañeros. Hasta ahí mi intervención en esta parte y cualquier inquietud que tengan, pues estamos en el transcurso de la semana para poder solventarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ingeniero Hernán Torres, quien nos ha dado la introducción y socialización de las líneas operativas de vinculación con la sociedad. En este momento vamos a dar inicio al taller de la metodología de marco lógico y previo a ello me permito realizar la lectura a la descripción de este evento. Este taller busca fortalecer las capacidades de los docentes de la Universidad Nacional de Loja en la elaboración de proyectos a través de la metodología del marco lógico y de esta manera puedan estar en capacidad de realizar la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de vinculación con la sociedad, toda vez que se constituyen una herramienta centrada en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y la comunicación entre las partes interesadas. En este momento le damos la palabra al doctor Edison Tituana, quien continuará con la exposición. En ciertos momentos con el audio correcto. Norita. Listo, Edison, lo escuchamos. Ya, ok. Bueno, quisiéramos inmediatamente, pues agradeciendo las palabras de Hernán, poder dar inicio, ¿no? A la parte ya netamente, llamémosla técnica, ¿no? Respecto de lo que es el enfoque de la metodología de marco lógico. Entonces, previo pues a esta planificación, obviamente que este es un primer inicio, se ha venido conversando ya meses atrás, incluso desde el año pasado, cuando trabajábamos ya el plan estratégico, de ir ya aterrizando un poco la estandarización de formatos, ¿no? Entonces habíamos venido trabajando ya con la coordinación de vinculación en la línea de consolidar el formato y obviamente la metodología que debería ya finalmente terminar siendo una política institucional, ¿no? Respecto de la formulación de proyectos, para que todos tengamos en esa línea coherencia, sinergia, como queramos llamarlo, el momento de trabajar, ¿no es cierto?, la formulación, la presentación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Esa es un poco la parte introductoria porque no tengo mucho tiempo para
ampliarme mucho más, pero quizás sea bueno puntualizar dos cosas fundamentales que nos acaba de mencionar Hernán, y es justamente que hay la necesidad imperiosa ya en esta nueva era, esa nueva gestión que se está desarrollando en la universidad, de justamente alcanzar este objetivo tan grande, tan aislado y tan dejado mucho de menos por muchos años atrás, ¿no? El tema de la articulación de las funciones sustantivas. Entonces eso es clave y ahí creo que se requiere el compromiso de todos. Eh, Avancemos un poco, entonces compartiré aquí rápidamente una pantalla para ir viendo eh, el inicio ya mismo del taller, ¿no? Entonces nos proponemos que en este espacio de estos 3, 4 días podamos llevar la secuencia, ¿no es cierto?, de los pasos que comprende este enfoque de metodología del marco lógico. Habíamos nosotros desarrollado una agenda en conjunto, pues y rápidamente analicémosla para que todos estemos claros de lo que vamos a avanzar, de cómo vamos a ir desarrollándola. Bueno, ya hemos pasado el primer momento que nos ha explicado el ingeniero Hernán sobre un poco la introducción y la socialización de las líneas operativas de vinculación. Creo que ya está un poco más claro, eso se irá ahondando con el tiempo. Con el pasar de los días entiendo que hay toda una estrategia para poder ya seguir en la difusión, la promoción y la comprensión de estas líneas operativas y eso tendrá que irse ya consolidando. Inmediatamente vamos a ver un poco unas recomendaciones generales rápidas para lo que es la facilitación y la participación en este evento. Rápidamente nos vamos a tomar unos minutos ahí para aclararnos algunas reglas que tenemos que cumplir durante estos días de trabajo y para todos estar de acuerdo y organizados, ¿no? Y luego vamos a ya entrar de lleno en las generalidades y ventajas del uso de la metodología, la explicación general de la metodología de marco lógico y su aplicación, la herramienta para identificar la problemática, un ejercicio para preguntas y respuestas, que sería prácticamente la parte final de este primer día. Entonces, hasta ahí creo que tenemos claro cómo vamos a avanzar en esta etapa. Aquí rápidamente algunos puntos, ¿no? Puntos que tenemos que un poco guiarnos para poder tener un desarrollo adecuado del taller. Bueno, la metodología pues la vamos a facilitar directamente con el ingeniero Gustavo Novillo en persona, como parte del Departamento de Planificación y Desarrollo, pues el cual también a través de ese departamento les extendemos un cordial saludo a todos, ¿no? Y a todas las que están participando del evento. Hemos pensado de que el taller debe de tener una duración de 30 horas académicas, las cuales están divididas en una fase sincrónica, como ya lo explicó el ingeniero Hernán, de más o menos desde el día de hoy, ¿no? Al 26 al 29 de mayo, de 15 a 17 horas, un total de 8 horas académicas. Y obviamente luego una fase autónoma en la que se llevará pues a cabo a partir del 30 de mayo, la propuesta hasta el 15 de junio, con una duración aproximada de 22 horas académicas. Entonces, todas estas dos partes, estos dos momentos de la capacitación o del desarrollo, pues nos darán esta carga, ¿no?, de 30 horas académicas que vamos a trabajar, ¿no? Obviamente un poco para poder hacer una mejor coordinación y poder en este mundo, en esta plataforma, ¿no?, de que un poco diferente la capacitación, porque en un taller normal, ¿no es cierto?, se interactúa directo con las personas, se trabaja en grupo, en equipos. Ahora nos ha tocado un poco innovar estas metodologías y obviamente hacerlo a través de la plataforma virtual, ¿no? Entonces, en ese marco necesitamos un poco de la comprensión de ustedes y también el ser concretos, ¿no?, en los momentos que se abran los espacios para poder interactuar. Ahí tenemos pues la plataforma en la que vamos a trabajar y obviamente en el transcurso del taller se desarrollará un ejercicio para la aplicación de la metodología que lo iremos conjuntamente, trabajando en conjunto con el ingeniero Gustavo, mi persona,
donde nosotros nos hemos dado un poquito el tiempo de desarrollar un ejercicio que ya se venía trabajando desde hace un tiempo atrás, ¿no? Incluso desde que hacíamos el diagnóstico del plan estratégico sobre la función de vinculación. Entonces ya a medida que avancemos en el taller y vayamos presentando, este ejercicio justamente nos va a permitir poder tener mayor claridad de cómo se desarrolla la metodología. Obviamente al final pues está planteado, como ya se lo explicó, una fecha límite o tope que sería para la entrega de la propuesta de los proyectos de vinculación, siguiendo esta normativa y este formato. Eso serían un poco las que sería el 16 de junio, ¿no? De 2020, que creo que ya todos tienen en sus agendas y estamos ya claros con esto. Ahora bien, ya entrando de lleno al tema mismo ya de la parte del marco lógico, ¿no? Rápidamente, creo que la mayoría hemos tenido la oportunidad de trabajar o de hacer algún ejercicio respecto de esta metodología. Muchos incluso la dominarán más, otros quizás menos, pero lo importante es que aquí vamos a tratar de refrescar o de recordar hasta cierto punto algunos elementos que son importantes tener en cuenta para el desarrollo para comprenderle de mejor manera esta metodología, ¿no? Rápidamente, como antecedentes, podemos eh, regresar un poco en el tiempo y desde cuándo se empezó a utilizar esta herramienta, ¿no? O este enfoque. Pues ahí tiene mucha responsabilidad una ONG, un organismo no gubernamental que se denomina USAID. En los años 50 más o menos empezaron a desarrollar esta metodología, pues, y a partir de eso se ha venido de paso en paso mejorando a través del tiempo y a través de las experiencias, ¿no? La metodología del marco lógico, pues como todo el mundo conoce ya conceptualmente, no es más que una herramienta que sirve para facilitar el proceso, la conceptualización, es decir, la conceptualización de un proceso, es decir, desde el diseño, la ejecución, la evaluación, seguimiento y evaluación de proyectos. Netamente el énfasis para el enfoque, como lo llamamos técnicamente, ¿no? El enfoque está dado justamente centrado en la orientación hacia objetivos. Esa es la parte fundamental de esta metodología. Eso obviamente nos facilita muchísimo el encadenamiento, la interrelación y obviamente la secuencia desde una situación prevista, de una situación real, hacia una situación deseada, ¿no? que queremos, a dónde queremos llegar. En más o menos por los años 60, 70, por ahí, la cooperación alemana adoptó esta herramienta metodológica y obviamente le incluyó o le incorporó algunas mejoras. Como siempre, ustedes, la mayoría, algunos hemos tenido experiencias de trabajar con la cooperación alemana, manejan una propuesta técnica de herramientas muy, muy amplia y muy buena, ¿no? Entonces, justamente esta cooperación, este programa de la cooperación alemana, GTZ, actualmente se denomina GIZ, ¿no? Ha desarrollado esta metodología ya con algunas mejoras. Obviamente le incorporó el tema de la matriz de involucrados. Ellos le incorporaron también el enfoque del análisis del problema, el análisis del árbol de objetivos, el árbol de problemas, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí se consolidó, ¿no? De una herramienta ya que en la actualidad ya es usada por muchísimos organismos, sobre todo multilaterales, que financian sobre todo proyectos de desarrollo. Ahí tenemos Franco, al BID, tenemos a la FAO, al Banco Mundial. Los gobiernos se impulsan, ¿no? A través de las dependencias de planificación, ¿no? Como Chile, Brasil, algunos otros países, Colombia también, y ya es una metodología prácticamente obligatoria para el trabajo, para la formulación y la presentación de proyectos. En el Ecuador, pues la metodología prácticamente a raíz de la puesta en ejecución, ¿no es cierto? La Secretaría Nacional de Planificación
ahora llamada, pues, ex Secretaría Nacional de Planificación, ahora llamada Secretaría Técnica de Planificación, ¿no? Y obviamente entendemos de que se limitaron un poco la gestión y la acción de esta dependencia, pero es a raíz un poco de las EMPLADES que con el desarrollo del formato EMPLADES, donde ya en nuestro país también entró a ser parte de la planificación de los proyectos, ¿no? Es decir, todo el proceso de certificación y aprobación para las instituciones, sobre todo del sector público, que ejercen proyectos de inversión. Entonces, esos son un poco los antecedentes rápidos de esta metodología, la cual pues orienta, como les decíamos en un inicio, hacia la orientación a objetivos, ¿no? Quizás hay algunas características rápidas que podamos tocar sobre el tema de la metodología, justamente es de que la metodología es lógica, ¿no? Es lógica porque contribuye a que a partir del encadenamiento, causa-efecto, todo está relacionado y se facilita el razonamiento, el argumento, es decir, lo que se quiere plantear. Es decir, parte desde ahí. Por esa razón principal, una de las características justamente tiene lógica. Una segunda fuerte que se considera también es que esta metodología es muy consistente, porque está presente durante todo el tiempo del proyecto, de la propuesta, ¿no? Además, como es una matriz encadenada, actúa como un todo, es decir, forma un todo coherente. En ese marco se facilita totalmente el monitoreo y la evaluación final. Además, también podemos plantear como otra de las características de esta metodología o de este enfoque, el tema de participativo. Es decir, porque esta se construye desde los distintos puntos de vista. Es decir, aquí la participación es importante porque esta metodología no funciona desde una lógica individual, ¿no? Y al momento de surgir esta participación activa desde los diferentes puntos de vista, obviamente se potencia la capacidad y facilita el análisis de las personas, de las entidades que están participando, de los beneficiarios que están participando en la formulación del proyecto, y obviamente esto hace que se consolide y que se vuelva una herramienta súper legítima, ¿no? Que legitima los procesos. Y finalmente, es una metodología tan simple, por eso lo llamamos que entre una de las características es ser comprensible, porque es simple, concreta en su estructura, es muy fácil de entender, incluso las personas o los técnicos que a lo mejor no están muy relacionados con la temática o que a lo mejor no conocen el momento de tomar un marco lógico de un proyecto, que es el resumen netamente del proyecto, leerlo lo entiende muy fácilmente, muy rápidamente. Entonces, esas son quizás unas de las características más importantes que deberíamos un poco traerlas a colación en este momento para podernos introducir en este mundo de la metodología, ¿no? Y finalmente, antes de darle el paso a Gustavo ya con la parte metódica mismo, algunas ventajas o beneficios que quizás sean los más visibles al momento de utilizar la metodología, ¿no? Ayuda a clasificar los logros y metas que se buscan. Obviamente tiene una capacidad de poder canalizarnos a enfocar de mejor manera, tener claro lo que se quiere lograr, las metas que nos proponemos y obviamente la consecuente ejecución, ¿no es cierto? O el logro de los impactos que estos nos traen. Nos ayuda también a clarificar para qué se ejecuta el proyecto, es decir, tener claro el por qué, el para qué, por qué me propongo en base a la problemática existente, por qué planteo esta solución para tal problema, ¿no? Nos ayuda también en la planificación, diseño, seguimiento y evaluación del proyecto. Como ya lo expliqué en la lámina anterior, es una matriz como está encadenada al ser un todo conjunto,
pues rápidamente nosotros podemos desencadenar o diseñar todo el siguiente paso, los siguientes capítulos, ¿no es cierto?, que comprende el seguimiento y la evaluación de cada uno de los objetivos o de los proyectos que están, perdón, de los resultados que están planteados en el proyecto. También uno de los beneficios, pues, muy visibles, que nos ayuda a identificar las situaciones que pueden promover o poner en riesgo el proyecto, es decir, los supuestos, ¿no? En la metodología nos planteamos algunas cuestiones de carácter positivo o negativo que pueden de alguna forma incidir en el logro de los objetivos. Y además también puede ser un beneficio importante que nos ayuda a definir y clarificar los medios para verificar lo que se hace, ¿no? Es decir, en qué nos vamos a basar nosotros para saber si se logró o no tal o cual resultado, o para saber si se ejecutó o no tal o cual actividad. Entonces, también tiene esta parte en uno de las casilleros de la matriz, pues el tema de la columna de los medios, ¿no? Ahí es donde se incorporan las evidencias, es decir, los sitios, los mecanismos, los procesos, los documentos, etcétera, que nos van a servir para evidenciar los objetivos logrados o los resultados o las actividades implementadas. En definitiva, este es rápidamente una pequeña introducción, así muy breve, del tema y de la metodología del enfoque, ¿no? Y ahí iremos avanzando conforme vayamos desarrollando en estos días algunas otras inquietudes que a lo mejor obviamente deben surgir, como lo digo. Esta es una metodología que ya dominada por muchos y a lo mejor entendida de diferentes formas también, pero lo importante es de que ahí se conserva una lógica para el diseño y la ejecución de proyectos. Eso un poco para poder dar inicio a la siguiente parte con Gustavo, pues, y ya nosotros nos incorporaremos nuevamente para seguir aportando en las ideas y en el desarrollo mismo del taller. No sé si ya, Gustavo, estás en contacto. Bien, gracias, Edison. Buenas tardes con todos, compañeros. La verdad es que, aunque sea de esta manera virtual, es un gusto poder compartir con todos ustedes. Dado que este taller lo habíamos pensado como taller, en verdad, porque no habíamos previsto el tema de la emergencia y lo habíamos diseñado para que sea muy interactivo, incluso con ejercicios desarrollados en el taller. Pero dadas las circunstancias, prácticamente se convirtió en un curso, que es lo que vamos a tratar de hacer en estos días, con un trabajo práctico que lo hemos relacionado directamente con las necesidades de la universidad a través de la función de vinculación. Por otro lado, revisando un poquito quienes están conectados, identifico ya de plano una buena parte de compañeros y compañeras. Estoy seguro que conocen la metodología. A lo mejor tienen hasta más experiencia que nosotros, pero la conocen y la han desarrollado. Por lo tanto, para muchos de ustedes, a lo mejor para la gran mayoría, lo que vamos a ver ahora es cómo refrescar un poco el conocimiento que ustedes tienen y probablemente otros compañeros necesitan un poco, tal vez, reforzar. Y lo hemos diseñado a este curso justamente para poder llegar a todos aquellos que conocen o no conocen la metodología. Entonces, eso también me alegra ver que los compañeros que están conectados, pues algunos ya conocen la metodología. Hace un momentito, Edison mencionaba algunos antecedentes y yo quería resaltar uno, porque es necesario. El tema del marco lógico es una metodología que en el Ecuador ya ha sido oficializada pues, para el formato SEMPLADES. Resulta que el formato SEMPLADES es el formato público y por lo tanto todo proyecto que desarrollemos en la universidad debería apuntar al formato SEMPLADES. No necesariamente desarrollarse en el 100% del formato SEMPLADES, pero yo diría que la columna vertebral del formato SEMPLADES es el marco lógico. Por eso es que habíamos decidido y definido de que marco lógico debe ser una metodología estandarizada a nivel de toda la universidad para proyectos de diferente envergadura y que apuntan un poco a tener por lo menos ya la parte
del esqueleto de un proyecto que está regulado también en el Ecuador por las EMPLADS. Eso un poquito como introducción, y entonces pasaríamos a retomar la presentación para continuar con la exposición. A ver, parece que alguien tiene compartido algo ahí porque no me sale. Mi estimado Gustavo, puede en este momento compartir la pantalla. Ya, gracias. Se me perdió, acá está. Sale un aviso de que está en pausa. Esperemos un momento, por favor, Gustavo. Me parece que se está empezando a compartir. Ahorita repasemos. ¿No? Gustavo, si hay problemas con con compartir, no sé si a lo mejor Edison compartió hace un momento, podría él compartir para poder seguir mientras se puede solucionar, a lo mejor es un inconveniente en tu computador. Sí, podríamos intentarlo porque la verdad es que me sale como en pausa y no encuentro la razón. Debe darle doble clic a la pantalla, Gustavito. Sí, eso hice, pero no me sale. Pero acojo la sugerencia de Hernán para que la comparta. Sí, no me sale, no sé cuál es el problema, la verdad. Pero si Edison me puede poner, por favor. Ya, ahora la comparto. Ok. ¿Está ahí? Bien. Entonces, por favor, la siguiente lámina. Bien. Bien, disculpas, compañeros. La verdad es que hay momentos en que justo en el momento preciso se complican las cosas. Bien, esta lámina tiene como objetivo explicar en forma general la metodología del marco lógico. Creo que en esta lámina se puede percibir claramente la lógica de la metodología, como lo decía Edison, ¿no? Entonces, lo que sucede con la metodología es que esto parte de una situación X que queremos resolver. Obviamente en cada una de las partes vamos a ir explicando cómo se desarrolla cada paso, pero en una forma general se parte de una situación a resolver de cualquier tipo, de cualquier orden, en donde se trata de identificar qué tipo de problemática es la que
la que se está observando para poder plantear una alternativa de solución a través de esta metodología. Esta situación va a tener involucrados, ¿no? Va a tener personas, instituciones, empresas, etcétera, que de una u otra manera se relacionan con la situación que estamos analizando. Y justamente este primer análisis de la situación, que lo hemos denominado en la metodología ya que vamos a exponer, la problemática, es donde vamos a identificar algunos elementos que puede tener esta situación, ¿no? Luego de identificar la situación que vamos a tratar de resolver, vamos al paso siguiente, que es definir quiénes están involucrados en esta situación a resolver. Y en la matriz que veremos en su momento, detallaremos qué tipo de involucrados, qué tipo de relaciones tienen estos involucrados, qué tipo de intereses tienen estos involucrados, o tal vez si un involucrado tiene más poder que otro, etc. Eso se lo identificará en su momento. Con esos elementos, el siguiente paso es elaborar el árbol de problemas, en donde del problema central que surge del análisis de la situación, se busca la relación causa-efecto. Entonces, el problema central va a tener unas causas que van a estar en la parte baja en la parte de abajo del problema central, y va a tener unos efectos que estarán en la parte de arriba. Ese árbol de problemas prácticamente es como el hilo conductor para luego culminar en la matriz de marco lógico. Por lo tanto, desde ya, y creo que lo voy a reiterar en el transcurso de la presentación, tanto el análisis de la problemática como la definición del árbol de problemas son clave en la metodología de marco lógico. Si fallamos en la identificación de la problemática y fallamos en la relación causa-efecto del árbol de problemas, vamos a tener problemas, la verdad, con la definición ya luego del marco lógico. Cuando uno tiene ya con seguridad y revisado cuántas veces sea necesario el árbol de problemas, se lo pasa a un árbol de objetivos, que no es más que, si esta es la visión negativa de la situación, esta es la visión positiva. Es decir, aquí tenemos estas dificultades que acá aparecen ya como resueltas. Por lo tanto, el árbol de objetivos nos acerca mucho más a la matriz de marco lógico, porque aquí ya se puede identificar más claramente los elementos de la matriz de marco lógico. Por tanto, cuando tengamos el árbol de objetivos también ya definido, yo creo que el paso importante es el anterior. Este resulta un poquito menos complicado, pero ya se va a explicar de qué manera se trabaja. Y finalmente, con esta información se puede ya llenar esta matriz de marco lógico, que tiene, como ustedes ven, columnas y filas, que también lo vamos a explicar, y además tiene unas lógicas, que una es una lógica vertical y la otra es una lógica horizontal. Todo eso lo vamos a abordar en su momento. Como ustedes ven aquí, en el medio aparece una forma de trabajar estos temas, que es la lluvia de ideas. La lluvia de ideas nos va a permitir, primero, una participación. Ya lo mencionaba Edison, que esta metodología requiere alta participación. ¿Y requiere alta participación de quiénes? De los involucrados. En principio, la problemática va a ser analizada probablemente por un grupo, que podría ser a lo mejor, por ejemplo, el grupo de la carrera, los profesores involucrados, etc. Pero luego, cuando ya se identifican los involucrados, ya el análisis se incorpora a estas personas identificadas, porque se va a enriquecer el análisis. Entonces, se va a trabajar básicamente con esta metodología de lluvia de ideas para poder identificar cada uno de los pasos que requiere la metodología. Aquí en esta metodología, que este es un gráfico tomado de una metodología universal, también se menciona una matriz de alternativas. Nosotros en el transcurso del taller vamos a obviar esto, no porque no sea importante, sino porque creemos que si está bien trabajado los pasos anteriores, ya esto podría ser innecesario, dado que esto es otro trabajo que involucra analizar
las alternativas que van surgiendo del árbol de objetivo para luego definir cuál de ellas se va a quedar en el árbol. En todo caso, queremos hacer una metodología un poquito ejecutiva, ¿no? Que no sea paso por paso específicamente, sino que en el entendido y partiendo de que ya manejamos la metodología, hay cosas que podríamos tal vez obviar y que con lo que vamos a ver creemos que podríamos realmente dejar claro a todos cómo la trabajamos. Entonces, en general, esto es lo que significa la metodología marcológico y por lo tanto vamos a pasar a analizar la primera parte que tiene que ver con la problemática. Si me ayudas, Edison, con la siguiente lámina. Siguiente lámina, por favor. Bien, en esta lámina intentamos explicar lo que acabamos de ver en la lámina anterior, por eso aquí voy a hacer un poco más rápido, los pasos que vamos a usar, ¿no? En primer lugar, es identificar la problemática, como ya lo habíamos mencionado, con la metodología de lluvia de ideas. El objetivo de este primer paso es identificar el problema central. Eso lo vamos a explicar inmediatamente. Cuando tengamos identificado el problema central, pasamos en función de ese problema central y de esa problemática a identificar quiénes están involucrados. Aquí van a estar los actores involucrados en esta idea que en un principio es de proyecto. ¿Quiénes son? Aquí van a aparecer. En esta segunda columna vamos a poner los intereses que tienen esos actores en el proyecto. En el siguiente vamos a detallar los problemas que se pueden percibir, ¿no? De entrada pueden haber proyectos en los cuales hay, por ejemplo, un grupo que se opone al proyecto. Hablemos, por ejemplo, de un proyecto minero, ¿no es cierto? Probablemente un actor, que es la comunidad, se opone. Entonces aquí hay un problema ya, ¿no? Y en la cuarta columna vamos a determinar el rol o el poder relativo que tiene ese actor. Por ejemplo, en el caso del ejemplo minero, aquí ya se percibe un problema de que hay un grupo opositor y qué tanta fuerza puede tener ese grupo. Aquí hay que irlo identificando. Entonces, en el paso 2 se realiza el análisis de involucrados a través de la metodología de lluvia de ideas y el objetivo de este paso es identificar los actores y sus intereses. Cuando tengamos toda esta información, pasamos al paso número 3, que sería elaborar el árbol de problemas. Aquí están las causas, acá los efectos y aquí el problema central. La metodología es a través de un taller participativo, ¿no? En el cual estén, ojalá, los actores involucrados. Y el objetivo es identificar causas y efectos del problema central. La siguiente, si le dan un clic, tenemos en cambio la conversión del árbol de problemas en el árbol de objetivos, que sería el paso 4, que es justamente eso, convertir el árbol de problemas en árbol de objetivos a través de una metodología de taller participativo, tal como se ha hecho con el árbol de problemas. El objetivo es identificar el objetivo central. En este caso, las causas cambian a medios y los efectos cambian a fines. Y finalmente, con esta información, pasamos a la matriz de marco lógico. El paso 5 sería elaborar la matriz de marco lógico, la metodología, análisis e interpretación del árbol de objetivos, que parte del paso anterior. La metodología sería ese análisis e interpretación y el objetivo, definir objetivos, componentes, actividades y sus indicadores, medios de verificación y supuestos, que es lo que pide la matriz. En la siguiente lámina es la misma, solamente que les va a servir a ustedes como para la aplicación del ejercicio que ustedes van a realizar. Es prácticamente la misma, solamente aquí les damos unas ideas adicionales, incluso de los materiales que pueden usar, sea esto papelotes, tarjetas, etcétera. Es decir, tiene un poquito más de información, pero básicamente son los 5 pasos y le hicimos este gráfico para que a ustedes les sirva para el desarrollo de sus proyectos. Creo que aquí van a ir, pueden ir siguiendo paso a paso lo que les corresponde para que puedan ir desarrollando su proyecto. Bien.
Entonces, con esta primera explicación, donde ya quisiera entender que tenemos claros los pasos, todos los participantes, vamos al paso 1, que sería la identificación de la problemática. Bien, tenemos aquí la problemática y algunas actividades que desarrollaríamos, ¿no? Ustedes ven que aquí hay un dibujito que creo que dice mucho de lo que queremos explicar, ¿no es cierto? Tenemos ahí al frente a una facilitadora, en este caso, una persona que es la que lleva adelante este momento. Están los participantes y como ustedes ven en la pizarra están pegadas algunas tarjetitas. Escogimos este dibujito porque creo que explica muchísimo, muy claramente lo que queremos hacer en esta fase. Y acá hemos indicado algunas actividades que recomendamos que se tomen en cuenta para identificar la problemática. Entonces, lo primero es designar un facilitador del proceso que conozca la metodología. Obviamente, ¿no? Obvio, se requiere una persona que tenga esa experiencia, que pueda estar al frente y que pueda, porque no es un trabajo solamente de recoger unas tarjetas y pegarlas en una pizarra, sino que es un trabajo de análisis. Finalmente, esas tarjetitas tienen que ser ubicadas de la forma correcta, tienen que ser analizadas para poder agruparlas, para poder ir asumiendo ciertas ideas que los compañeros que están participando dan, pero que finalmente pueden ser similares, y ese trabajito requiere de alguien que tenga un mínimo conocimiento de la metodología para que esta fase se pueda desarrollar de la mejor manera. Hemos puesto aquí una pregunta clave para trabajar esta parte, que sería como empezar preguntándole a los participantes cuáles son los problemas principales de la situación que queremos abordar. La situación que queremos abordar puede ser de diferentes aristas, son de diferentes facetas, porque, por ejemplo, una problemática puede ser de carácter social, y dentro de lo social podría haber, por ejemplo, una problemática de salud, una problemática de educación. Es decir, que cada una de las carreras, porque aquí estamos apuntando a que cada carrera elabore al menos un proyecto de vinculación con la sociedad, identifica una problemática del área que es de su incumbencia y de su conocimiento y que quieren desarrollar. Entonces, por ejemplo, en la parte de salud, actualmente que estamos en esta situación del COVID, la problemática en general va a estar en torno al COVID si queremos hacer algo respecto de esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, ahí vamos a encontrar una serie de problemas, ¿no? Que podrían irse identificando a través de tarjetas, ¿no es cierto?, en el taller que estaríamos dando. Ahí se identificarían muchas tarjetas, a lo mejor saldrían muchas tarjetitas de los problemas que la gente va identificando respecto de esta gran problemática que podría ser el COVID. Sin embargo, puede ser que para la universidad, uno de los problemas que se identifica, por ejemplo, en el tema del COVID, uno de los problemas puede ser el tema de las pruebas, ¿no es cierto? Uno de los problemas. Pero para la universidad ese podría ser el problema central, ¿cierto? Podría ser que la universidad quiere resolver el problema de las pruebas de COVID. Y dentro de una serie de problemas que se han analizado a través de las tarjetas, el facilitador podría identificar ese como el problema central. Es un poco dar la idea de cómo funciona esto. Entonces, problemáticas pueden haber de diferente clase, ¿no? Sociales, económicas, productivas, ambientales, tecnológicas, de todo, ¿cierto? Y cada uno de ustedes conoce más que yo qué tipo de problemáticas son las que ustedes quieren abordar a través de los proyectos. Lanzada esta pregunta, bajo la temática o la problemática o la situación que se quiere resolver, el grupo le corresponde ir respondiendo a esa pregunta a través de una lluvia de ideas, ¿no? Y para ello se recomienda el uso de tarjetas para poder tener la facilidad de pegarlas, agruparlas, sacarlas, volverlas a pegar, etcétera, ¿no? Generalmente utilizamos un papelote para que finalmente, como esto hay que ir sistematizando, pues el sistematizador se va llevando su papelote para poder trabajarlo con más tranquilidad ya en su oficina o en su casa, como sea. Pero es un poco, disculpen que a lo mejor soy muy detalloso en esto, pero creo que es lo que debemos hacer y es como lo hacemos nosotros, ¿no?
Pueden ser cosas muy simples, pero dan resultado. El facilitador tiene la tarea de colocar y agrupar las tarjetas en un papelote, que se recomendamos que sea así, o ustedes podrían también tomar cualquier otra forma, ¿no? La pizarra o ir anotando en un computador, eso ya es una decisión de ustedes. Y el trabajo aquí es analizar cuál de ellos representa el problema central. Es decir, ustedes van a tener a lo mejor la pizarra o el papelote lleno de tarjetas y la habilidad está en identificar cuál es el problema central. Porque pueden haber muchas de las tarjetas que son derivadas de un problema mayor. E incluso en algún momento, por eso habíamos puesto esta última parte, el resto de tarjetas se reservan para el análisis causa-efecto, porque finalmente puede ser que muchas de las tarjetas que están pegadas en este momento resulten ser causas o resulten ser efectos de un problema central. Entonces, eso es lo que se busca en esta primera parte. Hoy vamos a ver solamente este tema de la problemática, pero para que ustedes lo refuercen más, lo comprendan mejor, hemos desarrollado un ejercicio. Lo que vamos a usar para el trabajo va a ser que yo voy explicando lo mejor posible, obviamente, la parte pertinente a la metodología y mi compañero Edison va a ir como a la par, al término de mi explicación, exponiendo un ejercicio que hemos desarrollado. Voy a decir unas dos cositas del ejercicio porque creo que es importante. El ejercicio decidimos hacerlo, y algo adelantó ya Edison en su primera exposición, relacionado con la función de vinculación con la sociedad por varias razones. Razón número uno, demostrarles a todos los participantes que la metodología marcológico es válida para todo tipo de proyecto. En este caso, yo le llamaría que es un proyecto de carácter administrativo. Es decir, estamos analizando, estamos en una problemática que tiene que ver con la funcionalidad de la función de vinculación. Perdón la redundancia, pero es necesario decirlo así. ¿Por qué razón? Porque la Universidad Nacional de Loja, yo diría que históricamente, también creo que ya se lo mencionó, la función de vinculación ha sido relegada. La función de vinculación no ha cumplido el papel por el cual fue instituida y como que quedó como la última función de la universidad. Sin embargo, ya Hernán explicó en su primera intervención la importancia que tiene y cómo conjuga con las otras dos funciones, se articula y por lo tanto la función de vinculación requería ser analizada y que se plantee una propuesta de mejora de la función. Esa es la primera razón, ¿no es cierto? El demostrar que marco lógico funciona para todo tipo de proyecto. La segunda razón es que a través del ejercicio creo que todos nos vamos a dar cuenta, y es necesario que todos lo sintamos así, de dónde partió la actual administración de vinculación, cómo fue que encontró vinculación, qué tipo de problemática, que es lo que estamos hablando en este momento, identificó y cómo fue planteando a través de un marco lógico lo que se está buscando para que la función de vinculación tenga la relevancia que debe tener. Entonces, este par de razones para nosotros es fuerte porque nos permite compartir con todos cuál era la realidad de vinculación, cuál es la actual situación de vinculación y a dónde apunta, a dónde quiere llegar. Y eso creo que es muy importante. Bien, entonces, en el día de hoy esta va a ser de mi parte la finalización de mi intervención, dado que le voy a pedir a Edison que inmediatamente pueda presentar el ejercicio de problemática que habíamos desarrollado, con lo cual en los minutos que tome Edison vamos a dejar unos minutitos al final, que creo que no van a ser más de 10 o 15, para dar paso a cualquier inquietud que haya surgido en el transcurso de esta primera sesión de los compañeros y que ahorita entiendo yo que estaba tomando nota. Así que le voy a pedir a Edison que ponga la otra presentación que tiene que ver con el ejercicio para que les pueda mostrar a ustedes cómo funciona esto en la práctica. Listo, Gustavo, estoy ya permítanme poder compartirles la otra parte.
Bien, no sé si ya se ve ahí, ¿no? Sí, lo podemos observar. Ok. Entonces, justamente ya partiendo, como ya lo explicó Gustavo, en el ejercicio que se venía recabando información desde prácticamente el inicio mismo de la construcción del plan estratégico, ya se iba generando un poco de información sobre la funcionalidad de las funciones sustantivas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, aquí está una especie de resumen o de consolidación de todo eso que se ha venido trabajando en estos tiempos y obviamente que está sirviendo para que la función de vinculación vaya, como decimos en el argot popular, ¿no? Agarrando piso. Creemos de que ya va en una etapa, en este momento, quizás de consolidación y luego para despuntar, ¿no? Entonces, pero ha habido que trabajar previamente una serie de análisis y de conceptualizaciones, de entendimientos, para poderle dar ese enfoque, esa visión que realmente se quiere que sea vinculación con la sociedad, lo que venía haciendo, ¿no? Entonces, como les decía en la parte introductoria, ¿no es cierto? De una situación real a una situación deseada. Esa es un poco la parte inicial. Entonces, la problemática, hemos desarrollado el ejercicio eh, de alguna forma analizando, viendo la situación a abordar. ¿Cuál ha sido nuestra situación a abordar? Y hemos dicho en diferentes talleres, reuniones, conversaciones bilaterales, etcétera, con diferentes actores de la comunidad universitaria, el tema que va a ser el funcionamiento de los servicios de vinculación con la sociedad. Eso, obviamente, como la parte macro que queremos, ¿no es cierto?, analizar para involucrar una solución. Y obviamente los principales problemas que un mundo de actores que ha participado y ha dicho y ha hablado en diferentes espacios se han ido resumiendo aquí, ¿no? Entonces, los principales problemas, que obviamente, como ya lo explicó Gustavo, a través de una herramienta de lluvia de ideas, un trabajo de equipo utilizando tarjetas, se puede ir recogiendo, ¿no? Recogiendo el pensar y el sentir de los participantes o de los actores o de los involucrados respecto de este tema que queremos analizar. Entonces es un poco parte de la metodología de la primera parte del taller que se debe realizar antes de la formulación de cada proyecto de vinculación que cada una de las carreras van a desarrollar, ¿no? Para que finalmente podamos tener los objetivos y los resultados lo más coherentes y cercanos a la realidad, ¿no? Es decir, que no se nos disparen un poco los objetivos, que no se nos disparen las metas, que permitirnos que con esta metodología del marco lógico aplicado al proyecto, poder ser lo más reales y objetivos posibles en la solución que vamos a plantear. Entonces, este ejercicio aquí nos habla de, del ámbito general, ¿no es cierto?, el funcionamiento de la función de los servicios, la función de vinculación con la sociedad. Y ahí, en el ejercicio resumido, disculpa, lo que se ha logrado recopilar es un resumen, vamos introduciendo los problemas, ¿no? Entonces, en la lluvia de ideas es justamente ir recabando, ir soltando las ideas de los participantes y las vamos ordenando en estos cuadros que serían las tarjetas, ¿no? Pues tenemos en este caso, un montón de ideas que se van incorporando a nuestro análisis y obviamente hablan sobre la temática que tiene que estar enfocada, ¿no? Funciones sustantivas desarticuladas, funciones actúan por separado, descoordinación entre el directivo de las funciones, débil planificación conjunta, bajo presupuesto para programas de vinculación, poco apoyo de autoridades, vinculación no priorizada en el presupuesto, eh, normativa de vinculación desactualizada, políticas de vinculación descontinuadas, directrices débiles y confusas, reglamentos y procedimientos no armonizados, unidad de vinculación sin proyección, estructura administrativa desorganizada, equipo técnico limitado, herramientas de sistemas tecnológicos insuficientes, poco desarrollo de programas y proyectos, educación continua inexistente, ausencia de servicios especializados, resultados de investigación poco difundidos. Esto, como les comento, en el ejercicio que hemos tratado de desarrollar, de toda la información que hemos tenido disponible, es un resumen
como les diría, de la catarata de problemas que se logró recopilar de muchísimos actores, ¿no? Pero aquí un poco están para explicarle en el ejercicio algunos de los más importantes. Entonces, para un poco explicar la metodología. Esta sería la lluvia de ideas que los participantes aportarían en el momento del taller. Y obviamente luego estaría la práctica y la habilidad del facilitador para trabajar en conjunto con el equipo que se encuentre desarrollando la tarea, de encontrar esta tarjeta que está marcada con rojo, ¿no? Que sería el problema central, que para el grupo significaría ponerlo en la estructura del árbol, ¿no? Que vendría a ser prácticamente el tronco del árbol, donde las causas están hacia abajo y los efectos hacia arriba. Ese es un poco el ejercicio inicial, ¿no es cierto? De lo que sería la primera parte, ¿no? No sé si Gustavo está claro hasta ahí. Bien, sí, gracias, Edson. Lo que vamos a ir haciendo es justamente eso. Acabé yo y he tratado de explicar, créanme, lo mejor posible, el tema de la primera fase, que sería la identificación de la problemática, y ustedes acaban de ver y justamente la lámina a mí me pareció bastante interesante porque es como tener las tarjetitas, ¿no es cierto? Y dentro de esas tarjetas, el facilitador logra ubicar una que es como el problema central a tratar. Entonces, hasta hoy, hasta el día de hoy, cerramos con esta identificación del problema central en el caso del ejercicio y mañana continuamos abordando con lo que la agenda dispone, con las herramientas ya que hemos analizado hace un momento en las láminas que nos daban cuenta de todos los pasos metodológicos. Bien, la agenda dice, Norita, lo siguiente, creo que usted lo va a moderar, ¿no es cierto? Le doy paso a Norita. Sí, Gustavito, muchísimas gracias. Agradecemos la exposición de nuestros expositores y en este momento es el espacio para plantear cualquier duda o interrogante que pueda surgir de la presentación realizada en esta tarde. Si gustan participar, por favor, pueden encender su micrófono y plantear la inquietud a nuestros expositores. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Clever Morillo. Muy buenas tardes. Una pregunta, Gustavo. ¿Cómo es lo que debería enfocarse la problemática para poder establecer un problema que tiene, digamos, dos aristas o dos implicaciones de dos carreras? Por ejemplo, que tenga una problemática desde el punto de vista de derecho y una problemática que tenga desde el punto de vista técnico. ¿Hacia cuál de las dos aristas se debería focalizar la problemática? Sí, hola Clever, un gusto saludarte. Igualmente. Bien, no creo que se trata de ver a cuál de las dos se enfoca. Lo que se trata es de identificar una problemática que puede tener dentro de ella mismo algunas aristas, ¿no? Cuando uno identifica una problemática que tiene que ver, por ejemplo, con cosas jurídicas, con cuestiones técnicas, etcétera, la habilidad está en identificar qué problema central involucra a todos estos elementos y si esos elementos que ustedes están ahorita identificando son realmente los que luego en el análisis causa-efecto van a producir un efecto de que ese problema lo puedan solucionar. Entonces, no se trata de escoger, se trata de más bien buscar en toda la lluvia de ideas de la problemática cuál de ellas es la que abarca, es la más abarcativa, ¿no? Es la de mayor magnitud y esa probablemente tenga debajo una parte jurídica, una parte técnica, una parte social, probablemente tenga eso. Entonces, no tratamos de identificar si dentro de lo jurídico, técnico o social yo escojo uno, sino que si mi problemática involucra a varias aristas, como tú le llamas, deberíamos tener la habilidad de buscar cuál es el problema que involucra a todos. Algo adicional, Clever, esto puede también tener ciertas limitaciones porque, por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto que involucra muchos contenidos, por ejemplo, jurídico, técnico, social, etcétera, también tengo que ver cuál es mi capacidad para resolverlo. Probablemente yo no pueda resolver todas las aristas del problema,
y tendría que dedicarme a lo mío. Por ejemplo, en el caso del COVID, que puse hace un momento, el COVID tiene una problemática amplia, pero probablemente la universidad solo puede remitirse a resolver el problema de la toma de pruebas y etcétera, etcétera. Entonces debe seleccionar el problema más relevante que considera, en este caso, la carrera, y también pensar en mi capacidad de poder resolverlo a ese problema. Entonces, digamos, quizás la clave de redactar la problemática estaría, digamos, en focalizar la problemática hacia las habilidades que cada carrera tiene, hacia, digamos, el área que cada uno tiene. Creo que es un buen enfoque porque finalmente, claro, también dos cosas, siempre va a haber cosas que ampliar, ¿no? Pero esta primera observación tuya parece bien, o sea, enfocarse a lo que las carreras tienen. Sin embargo, podrían haber proyectos que requieren la unión de conocimientos de otras carreras. Todo puede ocurrir, ¿no? Lo importante es identificar bien la problemática y en caso de que sea una problemática muy amplia, probablemente ese proyecto también va a ser de alto impacto y a lo mejor involucra más de una carrera, entonces ya no nos focalizamos en la carrera. Pero como premisa inicial, las carreras van a desarrollar proyectos de sus habilidades y capacidades, como premisa inicial. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, Gustavo. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes con todos. En primer lugar, pues, por felicitarlos, pues ha sido una excelente exposición, muy clara. En la parte metodológica no tengo ningún problema. Más bien mi pregunta va en el hecho ya de la ejecución de la elaboración del proyecto. Al ser esta metodología participativa en la que los involucrados son los que van a tener que decirnos cuáles son sus problemas para iniciar un proceso de solución del mismo. En la situación en la que estamos, en la que vivimos actualmente de confinamiento o de semi-confinamiento, ¿cómo será posible reunir a los actores para que nos den sus ideas cuando la mayoría de los actores van a estar en los sectores rurales o urbano marginales, que es a donde se dirigen estos proyectos de vinculación con la sociedad? Entonces, es por ahí va mi duda de cómo elaborar el proyecto. Sí, correcto. Hay dos cositas que te podría ahí responder, ¿no es cierto? La una, nosotros estamos planteando la metodología pensando que primero, la identificación primero de la problemática, lo que acabo de dar en este primer día, es a lo mejor interna. Es decir, ustedes en sus carreras se reúnen a lo mejor por este mismo método, por Zoom, y podrían debatir un poco sobre la problemática que quieren abordar. Eso podría ser interno, ¿no? Cuando ustedes identifican la problemática, ahí empiezan a surgir involucrados, que es justamente lo que vamos a ver mañana. En esa matriz de involucrados van a ver de todo. Va a haber gente que es accesible, hablo ahorita por el tema de la distancia. Habrá gente que está en el sector rural y que no hay manera de decir venga a un taller, ¿cierto? Y yo creo que ahí sí deberíamos ser un poco creativos en cuanto a mecanismos. Por ejemplo, no sé, recabar alguna información a través de, no sé, de medios electrónicos, tener reuniones de este tipo con ciertos actores, no todos, sino con los actores clave. No sé, si tienes unos 10 actores, convocar a unos 3 o 4 para poder analizar un poquito eso, pero sí recomiendo, yo sé las limitaciones que tenemos ahora por el tema de la emergencia, pero deberíamos tener un poco la participación de aquellos que están viviendo el problema. Finalmente, si no hacemos eso, pueden resultar proyectos muy bien hechos, pero demasiado académicos o demasiado desde el pensamiento de quien no está sufriendo el problema. Sí deberíamos buscar una forma de que la gente nos diga, ¿no? Aunque lancemos, no sé, unas 2, 3 preguntas que nos respondan, y eso sería como reemplazar a las tarjetitas de las que estamos hablando.
pero deberíamos buscar, creo yo, un mecanismo que permita que en el mínimo posible tengamos un criterio de aquellos que viven el problema, en el caso de aquellos proyectos que son, por ejemplo, de tipo, y comprendo tu preocupación por el tema de la facultad en la que estás, que generalmente son con comunidades, son con el sector rural, ¿no? Entonces, pero deberíamos buscar una forma de contar con el mínimo posible de participantes. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Agradecemos la pregunta del economista Alex Valdivieso. Si algún otro compañero, por favor, desea plantear alguna inquietud a nuestros expositores. Muy bien. Agradecemos. Hola. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, José. discúlpenla. Solo por acotar una de las respuestas que dio Gustavo hace rato. Cuando uno habla de una problemática, en realidad la puede ir dimensionando de algo muy general a algo intermedio y algo muy específico, ¿no? Entonces, cuando uno va determinando el nivel de la complejidad en la que uno se encuentra, esto puede ser bastante fácil de llevar, ¿no? Entonces, hay una problemática a nivel global y un ámbito de influencia que corresponderá a la naturaleza médica, a la naturaleza jurídica, a la naturaleza técnica, qué sé yo. Entonces, la problemática como tal es una forma de incluir la gran cantidad de problemas que son de la competencia del hacedor del proyecto. Quizá con eso un poco pueda aportar a complementar esa respuesta de que hay que tomarla al tema de la problemática como algo un poco más flexible que se va construyendo. Muchas veces vamos a encontrar que la problemática sobre la que todos vamos a tratar es una sola. Sin embargo, las subproblemáticas no son de nuestra competencia siempre. Y solo algunas podrá la universidad hacerse cargo. Y solo algunas la facultad, cada facultad y luego cada carrera. Y apenas cuando resolvamos este árbol una cosa es tener el árbol de la problemática, ¿no? Y otra cosa es tener el árbol del problema. Y como decía Gustavo en su exposición hace rato, la clave está ahí, en definir un problema de nuestra competencia que amerite luego un proyecto de vinculación. Entonces yo creo que este es un trabajo colectivo y ciertamente con las dificultades que implica la participación. Aquí nomás ya estamos más de 113 personas que perfectamente constituimos ya un foro muy importante como para poder suplir la ausencia de otros participantes que bien podemos complementar. Eso nomás, compañeros. Muchas gracias. Bien, gracias, José. Muy oportuna tu intervención. Estamos en esa línea y yo quisiera finalizar simplemente indicando que el tema de los proyectos que buscamos en vinculación deberíamos ir poco a poco. Yo sé que estamos siempre en estos procesos que sean de impacto. Es decir, hemos visto toda clase de problemas, toda clase de proyectos. Hemos visto algunos que son tan focalizados que realmente más requieren de nuestro tiempo, esfuerzo y recursos que el impacto que podamos lograr. Entonces, ir pensando en que lo que buscamos es eso, buscamos proyectos de impacto y pues ojalá de impacto territorial, ¿no? Sobre todo en nuestra región sur. Eso nada más como para terminar, queremos ser puntuales con el horario que hemos establecido y muchas gracias a todos por participar y mañana nos veríamos nuevamente a las 3 en punto. Muchas gracias. Luego de haber solventado las preguntas de nuestros compañeros docentes, damos por terminada esta jornada de trabajo en el presente taller, no sin antes recordarles que cada uno de los talleres de los días del martes 26 al viernes 29 de mayo van a ser grabados y van a ser colocados en nuestras páginas y redes sociales para que por favor puedan nuevamente verificar el contenido de estos talleres, ¿sí? Sin más, nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Contraseña EIDE. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Buenas tardes.